lo tuyo mío. y yo lo mío, o sea, así. Y te porque amo, sí. ¿no? Y cuando terminamos todo, que se acabó la quimio, que se acabó la radio, la verdad, nos volteamos a ver Mariana y yo y así de, ¿y ¿Ahora qué qué sigue? Ajá. Y empezamos a entrar así como que en un túnel de ansiedad y ambas, y me llamaba a mí, yo la llamaba a ella, y yo le decía, es que no sé, me siento perdida. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Gracias por conectarse al día de hoy. El día de hoy tenemos unas súper invitadas, muy fuertes, muy valientes. Y el tema de hoy es muy interesante porque pues yo creo que cada vez vemos más y más y más esta problemática, ¿no? El tema de hoy es la batalla compartida. Son dos hermanas contra el cáncer de mama. ¿Eh? Son dos hermanas que tenemos aquí, a Bárbara y a Mariana García. Son dos hermanas. ¿Cuántos se llevan? 2 añitos. Se llevan 2 añitos. Y ellas, híjole, pues tuvieron ahora sí que la bondad de enfrentar esto juntas, ¿no? Ahora, mucha gente puede decir qué mala onda, pero yo digo que qué padre que de alguna manera pudieron hacerlo acompañadas y juntas. Y vamos a hablar de todo el proceso del cáncer de mama, desde cómo se enteran, ahora que es tan común y pues tantas mujeres que están batallando eso, y cómo se vive el proceso, y también para las personas que no hemos batallado de eso, cómo podemos comportarnos y reaccionar y apoyar a nuestros familiares, amistades que están batallando eso. Que están Entonces, pasando, ¿no? Por eso. sí, a ver, número uno, o sea, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Quién fue la primera? El desorden empezó conmigo. Ok. Yo en agosto de 2020, En pura pandemia. en plena pandemia, me noté una bolita en mi seno izquierdo. Al principio dije, no, o sea, es hormonal, ya sabes, estoy cerca de esa parte del mes y ¿no? Entonces, como que no le puse así mucha atención, pero sí lo traje, o sea, en mis pensamientos, ¿no? Afortunadamente nosotros, bueno, yo había tenido una mamografía un año y medio antes de que me encontrara yo mi bolita. Todo había estado perfectamente bien. Esta mamografía me la hizo una prima de nosotros que es especialista en mama, radióloga, especialista en mama en la Ciudad de México. Entonces lo primero que hice fue llamarla a ella y le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me acabo de topar con esto. Y me dice, ¿por qué no te la monitoreas una semana más? Monitoréatela, viene tu periodo, en cuanto llegue tu periodo tiene que haber cambios. Yo, ok, me quedé tranquila. Me dijo, mira, estoy revisando ahorita tus resultados de hace un año y medio. Me dijo, no hay nada. Lo típico, yo tenía una mama bastante compleja, muy densa. Esto quiere decir que las fibras están súper pegaditas, entonces para un radiólogo es difícil de explorar, ¿no? ¿Como fibrosis? Tenía fibrosis, Okay. tenía quistes, o sea, sí traía ahí los como temas muchas como mujeres tenemos muchas. y es normal hasta cierto punto. Sí. Cierto punto. Pero todo salió perfectamente limpio, ¿no? En ese 2018 fue esa mamografía. Y me la hice simplemente porque fuimos a México todas y dijimos, pues vamos a estrenar el gabinete de imagenología de la prima. Y aprovechamos todas, ¿no? Entonces, yo tenía 40 años exactamente cuando me lo hice. Pasa una semana y yo ya empiezo a preocuparme. Empiezo como a preocuparme. No le dije a nadie. No le quise decir a nadie. ¿Ni a tu esposo? Sí, a mi esposo sí. Nada más a mi esposo. Y él me dijo... Yo le dije, oye, mira lo que me salió. Me dijo, ay, qué raro. Me dijo, háblale a Paola, ¿no? Fue lo primero que me dijo. Y me dijo, hacemos lo que tú quieras. Si te quieres trepar ahorita un avión, nos vamos directamente a México y no perdemos tiempo. Y esto y otro. Le dije, no, ¿sabes qué? Dame chancita, ¿no? Esto fue a mediados de agosto. Para principios de septiembre, yo
yo ya dije, ¿sabes qué? No, esto ya no me gustó. Ya no me gustó, ya no me gustó. Y le dije a mi ¿Tuviste esposo. tu periodo? ¿No hubo cambio? No hubo ningún cambio. No hubo Ok. ningún cambio. Le volví a hablar a mi prima. Le dije, ¿sabes qué? Ahí sigue. Y me dice, pues vente. O sea, te examino, vas a ver que no va a hacer nada. Entonces, mi esposo me dijo, oye, ¿por qué no aprovechamos que va a ser nuestro aniversario y nos vamos a la Ciudad de México? Te hace tu estudio, Paola, y de ahí nos vamos a festejar y a disfrutar, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Yo para ese entonces no les había dicho nada a mis hermanas, no le había dicho nada a mi mamá, a mi papá, a nadie. Yo, de hecho, les dije a mis papás que nos íbamos al Valle de Guadalupe a festejar nuestro aniversario. Ni siquiera dijiste Exacto. que ibas a México porque No, es pandemia, vas a agarrar un vuelo. Exacto. Sí, O sí. sea, nosotros Sí, te entiendo. pensábamos que estaban en el valle todos esos días. Ajá, entonces volamos a México, llegamos, el mismo día que llegamos, como pues es dueña del lugar, me dijo, sabes que aquí sigo, vente de una vez, o sea, en cuanto ya llegaste, ya de una vez para quitarnos esto de encima, y llego y me hacen primero una mastografía. Y después me dice, ¿sabes qué? Quiero examinarte con el ultrasonido. Una pregunta, ¿por qué no hacerte un estudio? O sea, ¿por qué ir hasta la Ciudad de México a hacerte un estudio? O sea, ¿no le tenías confianza a otro laboratorio? O Mira. sea, porque cualquier persona puede decir, ay, pues voy a ir aquí Claro. al centro radiológico de aquí de mi ciudad y no hacer todo un viaje. O sea, ¿por qué te motivó ir hasta allá con ella? Fíjate que descubrimos mucho de de todas estas decisiones que tomamos, las descubrimos ya después de nuestro diagnóstico. Yo me fui para allá porque gracias a Dios tengo los medios, o tenemos los medios para ir a ver a mi prima. Ella, digo, no sé si todo este detalle tenga caso, pero ella tiene pantallas médicas de grado Ok, médico. por confianza. Que puede ok. detectar lo más mínimo. O sea, entonces yo dije, ¿para qué andar buscando aquí Y en pandemia. en pandemia? Esa fue Ella ya la tenía, otra. cuando se trata cuando se habla de mamografías, el médico va guardando tu historial. Y ella Entonces, lo hasta tenía el cierto punto tuyo. ella ya tenía detectados todos mis quistes, mis fibromas, Ok. o sea, todo eso, ¿no? Ok. Entonces, nos fuimos para allá, me empieza a revisar con el ultrasonido y en ese momento me dijo, me acuerdo muy bien de sus palabras, me dijo, no me gusta esto, te tengo que hacer una biopsia. Y le digo, ¿ahorita aquí? Sí. Y me dice, sí. Entonces le digo, oye, Paola, le digo, tengo cáncer, ¿verdad? O sea, tú de volada. Sí, yo me fui, o sea, yo ya, mi mente ya estaba ahí. Y me dijo, creo que sí. Me dijo, pero vamos a empezar, te voy a anestesiar. O sea, no me dio, bueno, mi reacción, estábamos solas en el gabinete, no había nadie, ya no había más pacientes. Mi esposo me estaba esperando en la sala de espera y me puse como loca. O sea, la verdad, perdí la cabeza. O sea, como una vil loca. Empezaste a llorar, Gritar, patalear. Y tu esposo te escuchó de afuera. Sí, mi esposo me escuchó qué está pasando. Y se metió, obviamente. Y se metió. Entonces él presenció la biopsia. Paola lo invitó a que estuviera ahí. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que sí era cáncer? Digo, te pusiste como loca, pero ¿qué pensamientos eran los que te atormentaban? Yo te doy un poquito de antecedente de dónde vengo yo en el ámbito laboral. Yo tengo 20 años trabajando para un instituto de medicina alternativa en donde promovemos una terapia para sanar cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, yo ya te sé todos los tipos de cáncer de seno que hay. Yo ya te sé cuáles son los más agresivos, cuáles no. O sea, yo ya traía en mi panorama mucha información que a veces no te sirve mucho, ¿sabes? Porque la ignorancia, dices tú, a veces sabes. es mejor. Prefieres no saber, ya, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Pero yo ya traía todo esto conmigo, ¿no? Obviamente Paola la radióloga muy profesional. Muy profesional, no te dice en ese momento, me dice, Bárbara, no te puedo decir, yo te voy a hacer una biopsia, esa biopsia la vamos a mandar a examinar y
Y me dice, están asociadas mis primas, 2 primas ahí. Y ¿cómo se llama? Y mi otra prima, que es mi prima hermana, me agarró. Me dijo, cálmate, me dijo. O sea, por favor, tranquilízate. Le dije, es que no me digas eso. O sea, no, por favor, no puedo. Me dijo, no te va a hacer. Le dije, es que ya me quiero ir a la casa. Ya me quiero ir a mi casa, Quiero que mi mamá ore por mí. Quiero que mis hermanas oren por mí. Y me dice, no te vas a ir de aquí hasta que no veas al oncólogo que yo quiero que veas. ¿Y tu marido estaba en shock? En shock, pero muy tranquilo. Okay. La verdad, Cristian es muy, muy tranquilo. O sea, no se exaspera. O sea, no tiene reacciones. Él nada más me dice chiquita. Entonces, chiquita, tranquila, todo va a estar bien. Mañana vamos con el oncólogo. Y yo, no quiero ir con ningún oncólogo. No me hablen de oncólogos. O sea, no. O sea, ya para mí el ir con el oncólogo era ya, ¿no? Sí. También parte de aceptar. Sí. Claro. Que es parte de la negación, me imagino, ¿no? No querer ir con un especialista. Sí. Okay. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues esa noche no pegué el ojo. Mi prima me dio, tómate esto y esto, el otro, para que descanses, para que duermas, para que... No pegué el ojo. O sea, yo creo que lloré 14 horas seguidas. ¿Tienes hijos? También me imagino que... Tengo 2 hijos, en aquel entonces más chiquitos, y es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Cristian se mantuvo despierto toda la noche igual conmigo. Me decía, ya, por favor, tranquilízate. Se vino al día siguiente la cita con el oncólogo. Y en esa cita, yo ya traía mis imágenes que me había dado mi prima, la radióloga. Las coloca él en la luz esta para ver. Me voltea a ver y me dice, pues, Bárbara, voy a hablar contigo. Quiero hablar contigo de las opciones que tenemos, me dijo, porque si la imagen me dice que hay un cáncer, ¿no? Entonces, se sentó conmigo. Es un médico definitivamente que Dios nos mandó, a mi hermana y a mí, o a mí desde un inicio. Él trabajó muchos años para una asociación muy grande en la Ciudad de México, donde tuvo la experiencia con miles y miles de casos de cáncer de mama en específico. Entonces traía todas las estadísticas, toda la información que el ámbito convencional te puede proveer en un momento como estos, ¿no? Y con una calidad humana impresionante, sí. Una paz. Él me aseguró, me dijo, Bárbara, tú vas a vivir, no te preocupes, esto tiene solución. Afortunadamente la ciencia está muy avanzada. Afortunadamente la ciencia está muy avanzada en el tema del cáncer de mama, porque es el cáncer que más hay en el mundo y es el más estudiado, ¿no? Entonces dices tú, pues el pro y el contra, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no? Tenemos que esperar la biopsia porque tenemos que ver contra qué nos vamos a enfrentar. Y me mandó a hacer más estudios específicos, todo un PET scan para ver que no hubiera, que el cáncer no se haya hecho metástasis en algún órgano, en hueso, lo que sea. Todo eso lo hice, bueno, no es cierto. Le dije que ok, lo escuché, todo eso. Y le dije a mi marido, me quiero regresar ahorita a Tijuana, ahorita. Buscamos vuelos. Arriba del avión ya eran 9 de la noche. Le mando un mensaje a mi mamá, eran las 7 de acá. Y le digo, mamá, ya vamos a la casa. Quiero que estén mis hermanas, mi papá y tú ahí, en tu casa, voy para allá. Sí. Le digo, pero llegamos como en unas 3 horas, le dije, porque le dije, no me acuerdo si le dije si estaba en el Valle de Guadalupe o no. Creo que en ese momento ya, no me acuerdo, que ya le habías dicho que venías de regreso, pero que llegabas en 3 horas. Que llegaba como en 3 horas y me dijo, ¿todo bien, hija? Le dije, ahorita hablamos, mamá, ¿no? No, pues ya con eso es algo está pasando, sí, ¿no? Claro. Y mi mamá en ese momento nos habló a todas y, o sea, dijimos, pues a la hora que lleguen, o sea, si hay algo, a la hora que sea. Y sí, prácticamente nos fuimos
nos plantamos en casa de mis papás y ahí estuvimos esperando que llegaran. Sí, Marta, mi hermana, no estaba. ¿Y tus hijos los tenía tu mamá, me imagino? Mis hijos estaban en mi casa con la persona que los cuidaba. Ajá. Entonces, llegué a casa de mis papás. Yo iba en garras, ya sabes, o sea, con un semblante que yo me acuerdo incluso de cómo me veía y cómo me sentía. Y digo, híjole, mano, pero llegué y pues me senté con ellos y les dije, no fuimos a festejar nuestro aniversario, Cristian y yo. Me fui a la Ciudad de México porque hace mes y medio me encontré una bolita. Fui a que Paola me revisara y efectivamente tengo cáncer. Entonces ahí fue cuando ya les dije, mi apuro de estar aquí ahorita es porque quiero que se pongan a orar por mí, porque está en proceso toda mi biopsia y yo quiero que este cáncer sea un cáncer tratable, un buen pronóstico, entonces vamos a empezar a orar, ¿no? Y mi mamá hizo ahí una oración, mi hermana, Marta, a través de las pantallas que ya estábamos tan acostumbrados en pandemia, nos acompañó. Mi papá estaba en shock. Mi papá estaba como que no sabía. No decía nada, no decía, nomás lloraba, no, pero no decía, no decía nada. Y luego no oye bien, entonces, ¿qué tienes qué? Y yo, Ay, no. Y yo, cáncer, papá. ¿Pero cómo? Ya sabes, ay, no, Entonces, no. Sí, la verdad fue un momento que se va a quedar conmigo siempre. Ok, entonces, ya ahora sí, ya toda la familia ya sabía. Ya sabía. ¿Y ahora qué siguió de ahí? Bueno, pues, ese Estuviste día... 2 semanas aquí en Tijuana, ¿no? Yo me regresé a México al siguiente día a hacerme los estudios que me había pedido el doctor. Me regresé, me hice el PET scan, que es un estudio en donde te ven tu cuerpo de pies a cabeza y puede detectar micro y macro metástasis, o sea, cáncer que se haya ido a algún otro órgano muy, muy, muy pequeñitos. Es un estudio muy importante, ¿no? En el inicio de un diagnóstico. Que generalmente me llama la atención que hay muchos casos donde no se hace ese estudio. Para nosotros fue así como, no, sí. O sea, que se haga y que cueste lo que cueste. Afortunadamente contamos con seguro médico, las dos. Y bueno, de verdad que desde ahí empezamos a ver las muestras del amor de Dios y de su bondad y de su protección. Porque decíamos, un PET scan, pues un PET scan, o sea, así cuesta, ¿no? Pero el doctor, o sea, no era de que opcional, si querías, si podías, dijo, ese se hace porque se hace, entonces, y es con medio de contraste, o sea, tiene como que... Ok, entonces... Sí, es todo un proceso. ¿Te regresaste a la Ciudad de México Me regresé a la Ciudad de o México con Cristian, con mi esposo. ¿Con tu esposo? Y me acompañó mi hermana, Marta, otra vez. Para ese entonces yo ya había recibido los resultados de mi biopsia y mi biopsia, la inicial, había salido muy favorable porque, no sé si quieren saber detalles, pero... un paréntesis. Me imagino que cuando dice tu diagnóstico, me imagino que tú corriste a hacerte pues una mamografía, no, tu mamá, no, si nadie. Quieres, ahorita te platicamos eso. Porque me imagino que algo pasa de eso, uno va luego y se hace un estudio. Eso pasó con todas las primas y todas las parientes. Pero menos con las hermanas. Ok. No, sí, o sea, haz de cuenta que... Es que yo me acababa de hacer unos meses antes aquí en Tijuana una mamografía. Entonces, y había salido bien. Ok, entonces te vas, pues a lo mejor no tanto detalle médico, pero aparentemente salió la biopsia bastante favorable. Teníamos programado un viaje familiar, toda la familia. El doctor me dijo, no te preocupes, vete a tu viaje. A tu regreso te operamos. Entonces ahí fue cuando entró... ¿La cirugía iba a ser ya te iban a sacar la bolita o iba a ser...? Pues en esa consulta que tuve con el médico es donde el oncólogo te pone sobre la mesa las opciones que hay, ¿no? Okay. Dependiendo de tu caso y del tamaño de tumor y todo lo que él ve, ¿no?
Entonces, su recomendación inicial es hacer mastectomía bilateral radical. ¿Qué quiere decir esto? Que te sacan la glándula mamaria de ambos senos. Para él es a quitar de raíz y prevenir y muy para qué, ¿no? Ajá. Sí, súper preventivo. Ahora me decía Bárbara, ¿puedo quitarte nada más el lado que está mal? El lado izquierdo, dejarte la otra está sana, pero el porcentaje de recurrencia pudiera ser aunque era bajo, pero había cierto porcentaje que pudiera recurrir en la otra mama. Entonces, yo me regresé a Tijuana, me dijo, vete a Tijuana, tu tarea es decidir qué quieres hacer, ¿no? En cuanto a cirugía. Porque aparte te hacemos cirugía, te hacemos mastectomía bilateral y te dejamos piel pegada con hueso o te reconstruimos, ¿no? Ahí mismo. O te reconstruimos posteriormente, pero posteriormente quiere decir que son más cirugías. O sea, son más cirugías, ¿no? Más tiempo, más cirugía, más todo. Entonces ya me vine a Tijuana, o sea, lo consensé con mi familia, terminamos todos de pleito porque nadie estaba de acuerdo. Todos opinaban diferente. Y al final de cuentas no quiero ser redundante, pero te das cuenta que es una decisión muy personal. Pues totalmente. O sea, incluso ni con mi esposo, ¿no? O sea, incluso con él. Tu esposo, claro. Él me decía, es que lo que tú quieras, ¿no? Te diste cuenta que no lo debiste haber subido a la mesa eso, pues. Exacto. Okay. Sí. Pero bueno, a los 10 días de que yo fui diagnosticada, yo ya estaba nuevamente en la Ciudad de México. ¿Hicieron el viaje familiar? Hicimos un viaje familiar. Inicialmente me acompañó mi esposo, porque como la recuperación era larga, entonces él me acompañó, estuvo durante el tiempo de la cirugía. Después él se regresó a casa para estar con los niños y llegó mi mamá. Ajá. Y llegamos mi mamá Mariana. Okay. Entonces, ellas estuvieron ahí. Mi mamá estuvo nada más una semana ahí con nosotros. Allá tenemos mucha familia. Tenemos a una tía y ahí nos hospedó a todas. Se va mi mamá y llega mi otra hermana, Marta, con mi mejor amiga del alma, Rocío. Entonces era un lumber party, sí, una pijamada, ¿no? De 3 semanas. Y entonces yo estaba en mi recuperación y la verdad. De hecho, cuando mi mamá y yo llegamos prácticamente un día antes de tu cirugía, me parece. Uh-huh. Y el día de su cirugía, pues iban a ser, creo que 6 horas, una cosa así de tu cirugía. Y René, mi prima, me dice, oye, ¿por qué no vienes al gabinete y te haces tus estudios tú de una vez? Ya estás aquí, aprovecha. Le digo, pues que me los acabo de hacer en Tijuana. Le digo, pero bueno, pues sí, está bien. Porque aparte me llevé mis estudios y mi prima, que es la radióloga con la especialidad, los ve y me dice, esto no me sirve de nada. No veo nada. O sea, no está bien hecho, ¿no? Y yo, ok. Le digo, no, pues entonces me los hago aquí. Y ahí es donde entro yo a la escena, ¿no? Donde me hacen el estudio a mí y estando en la mamografía no alcancé yo a percibir nada, incluso con la radióloga que está ahí muy calladita, ella no te decía nada. Ya, me salgo a la sala de espera y sale de la sala de los consultorios de dentro, de las áreas sale mi prima, hermana, que es la que administra el lugar. Y me dice, así sale pálida, ¿no? Para esto, Bárbara estaba en cirugía ese día. Si no mal recuerdo, tú estabas en cirugía. Y me dice, te tenemos que hacer una biopsia. O sea, así de... No. Ajá, yo estaba sola en la sala de espera. No había nadie, ni un alma, nada más yo y creo que la chica de la recepción. Y le digo, ¿qué? Y me dice, sí. Y pues empecé como a sentir un... Así, ¿Tú no te pusiste como loca? No. Pues yo soy totalmente sentimental. Sí. O sea, yo empecé a llorar y le digo, ok, prima. Pero me calmé así como rápido y le digo, ok, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Dime qué hago, ¿no? Uh-huh.
Me dice, pues, vente mañana, mañana mismo te la hacemos. O creo que esa tarde. No, esa tarde no, porque Bárbara estaba en cirugía. O sea, Bárbara iba a salir de cirugía. Y, o sea, imagínate tener que todavía darle la noticia a ella. Ajá, sí. Todavía yo no sabía nada, obviamente. Pues estabas ahí para apoyarla y sí, resultó... o sea, como que mi mundo se volteó de cabeza. Mi esposo estaba aquí en Tijuana. Ajá. Mi mamá sí estaba ahí. De hecho, mi mamá me acompañó, pero creo que en ese momento ella se había ido al hospital. Sí, mi mamá no se enteró de nada. La verdad es que como que hay momentos o escenas que borro de mi cabeza, que digo, ay, qué bueno que se borraron, otras no, pero sí, o sea, en ese momento, ¿cómo que biopsia, no? O sea, no. ¿Y le hablaste a tu esposo en ese momento? En ese momento no le hablé, no le quise hablar en ese momento porque dije, no me voy a adelantar, no tiene caso, mejor me tranquilizo. Obviamente mi prima pues abrazándonos y bueno, en el caso estábamos ella y yo ahí y me dice, ay no, ya párenle, ¿no? Dice, o sea, ya párenle, por favor, pobrecita. Y ya de ahí pues prácticamente esperamos a que Bárbara saliera de su cirugía. Le fue súper bien. Bueno, creo que fue un proceso largo, se retrasó ahí por la cuestión de lo que te pusieron, la pielecita o la... Sí, o sea, me tuvieron que quitar, sí me quitaron ganglios, sí, o sea, sí la cirugía se tornó un poquito más complicada, pero al final de cuentas salió todo bien. Pues sales de la cirugía y obviamente tú ya estás esperándola, pero tú la estás esperando también con otra noticia. Sí, no recuerdo. Yo ya no te vi ese día. Bueno, ya no me viste, ya no nos vimos. Obviamente yo estuve en el hospital, si mal no recuerdo, como 4 días recuperándome. Y después me fui a casa a recuperar completamente a casa de la hermana de mi mamá, de mi tía. Okay. Y ahí fue cuando llegaron ya mis 2 hermanas y Rocío, mi amiga. Okay. Entonces, un día estábamos casuales, cenando, todas. ¿Y tú esperando la biopsia? Yo ya había ido, había ido a hacerme la biopsia. ¿Y no les habías dicho que estabas esperando a nadie? No le quise decir yo a ella todavía porque... ¿Y ni a tu esposo? No, tampoco. A nadie. O sea, tú te guardaste que te habían sacado una biopsia y todo. Wow. Sí, me esperé. 4 días. Aproximadamente, ¿no? Sí, estábamos cenando y en eso llega mi prima, René. Y pues yo ni en cuenta. Yo la verdad yo me sentía muy contenta, o sea, me sentía muy en paz, muy a gusto. Con todos sus drenes por todos lados. Pero muy bien acompañada. Estás en tu pijamada de 3 semanas. Sí. Ándale. Y en eso ya llega mi prima y le saca un sobre a Mariana. Estábamos todas en el comedor de mi tía, eran las 11 de la noche o 10:30, 11 de la noche. Y ya dice, pues, ¿cómo dijo? Pues ya no sé cómo decírselos. Dice, ya no aguanto, ya se los tengo que decir. Se los tengo que decir. Los resultados de la biopsia de Mariana también salieron positivos a cáncer. Y pues yo así de qué estamos hablando, ¿sabes? O sea, ¿cómo yo? Pues, no. O sea, yo entré en shock. O sea, no podía creerlo, Todos estábamos en shock. Ajá. ¿Y tú qué hiciste en ese momento? Pues yo como que me quedé muy paralizada, o sea, no sabía cómo reaccionar. La verdad que empecé a llorar y, o sea, todas nos empezamos a abrazar, puras mujeres, éramos un mundo de mujeres ahí. Afortunadamente esa red de apoyo de tanta familia fue una bendición desde el día 1. Y en ese momento ya le hablé a Javier, obviamente le hablé a mi esposo, ya le dije, ¿sabes qué? Pues pasa esto. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo? O sea, pero tú ibas a acompañar a Bárbara, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no me hablaste? Luego, ¿por qué no me hablaste? Luego, pues no te quería estresar. Les hablé a mis pastores, en ese instante me metí a un cuarto, les hablé a ellos. No, pero pues obviamente, inmediatamente ellos todo va a estar bien. O sea, sus palabras fueron de esperanza, reafirmación y confirmación de que todo iba a estar bien. Y de ahí prácticamente lo mismo. O sea, al día siguiente yo ya estaba con el oncólogo cirujano. Llego a la cita y él también así como, ¿qué? O sea, ¿también? Tú acabo de operar a Bárbara ayer o hace 3 días, ¿no? Eso fue, por ejemplo, a veces no fue conflicto híjole, estoy aquí
para apoyar y ahora yo necesito que me apoyen a mí, pero pues la que necesito que me apoye, pues ahí está, también necesita apoyo, es como nos vamos a repartir la atención, el apoyo, qué chistoso el que cariño, lo mencionas, porque ¿sí me explico? Es mi como... papá me habló, o sea, porque esa noche yo me acuerdo que les hablamos a mis papás. Ajá, entonces, para la noticia, obviamente se pusieron muy, muy tristes, o sea, no hallaban ni qué decir, ¿no? Sí. Entonces, a los días me llama mi papá, yo sí con así, 1000 drenes, o sea, recién cirugiada. Sus bombas, le decíamos. Y me dice, pues, ¿tienes que acompañar a Mariana? Y es que ahora te toca a ti. Y le digo, espérame, papá. Pero no te puedes levantar. Pero yo apenas me estoy recuperando. Le digo, o sea, yo tengo que regresar a mi casa. No, Sí. tú te tienes que quedar ahí en México, me decía. Le digo, papá, ya tengo 3 semanas acá. No, pues no. Yo no puedo, le digo. Yo necesito empezar mi proceso también, ¿no? Ay, tus hijos, Y sí, continuar con mi claro. proceso, ¿no? Y sí fue una plática que ella y yo tuvimos porque... O sea, es la angustia que traes de tu proceso, o sea, de lo que tú estás viviendo, de todo el shock de toda la situación. Y luego me acordaba de ella, o sea, y decía, ay, o sea, pero ¿cómo la voy a ayudar yo a ella? ¿Cómo la voy a apoyar? Y cómo... Entonces llegamos así como que casi a un acuerdo de que, sabes que te amo, te adoro, pero me voy a encargar de lo mío. Y obviamente, pues aquí estoy, y viceversa, ¿no? O sea, ¿no? Te amo, te adoro, pero me tengo que también encargar de lo mío y compartir a las personas que las apoyan, ¿no? En este caso tu mamá, tu hermana, su hermana. Sí. Es como, ¿te vas a ir con ella o te vas a quedar aquí? Ay, no. Sí. Que de hecho ese fue un tema con mi mamá, pobrecita, porque de repente le decía a mi hermana, a la menor, le decía, es que no sé cómo, o sea, ¿qué hago? No sé cómo ayudarlas, no sé con quién voy primero, con quién voy después. Mi mamá creo que para ese tiempo ya estaba aquí en Tijuana, ella ya se había regresado cuando a mí me diagnosticaron. Entonces estaba como en un shock, obviamente ella también, de no saber qué hacer. O sea, si ir con una, si ir con la otra. Entonces ya mi hermana, la chica, le decía, mamá, o sea, tú no preguntas qué tienes que hacer o qué puedes hacer, tú simplemente haz. O sea, ¿qué? Ve por los niños, llévales comida, ve al no sé, tráeles, llévales fruta, ve y sóbales los pies, ve, o sea. Entonces, sí fue así como que mi papá sí como que le costó trabajo el incluso esa parte de ayudar. Él simplemente llegaba y se acostaba en la cama contigo sin una sola palabra y se quedaba ahí acostado. Oye, a lo mejor nada que ver, pero hace poco vi una película y me dio mucha risa que estaba una muchacha llorando, platicándole a su mamá un problema, ¿no? Entonces en eso la mamá empieza a llorar, platicándole otro problema y la hija llorando, no me robes el protagonismo, por favor. O sea, es mi momento de sufrir, es mi momento de... Entonces digo, aunque está chusco la manera en que se presenta, pero así. Me imagino en un conflicto así, pues son cosas que también se tienen que administrar y manejar, y más que ustedes son tan unidas. Sí, de hecho, cuando a mí me dan el diagnóstico, lo mismo, el doctor me dijo, Mariana, tranquila, porque yo le decía, entonces que ya mañana me lo quitan, mañana, o sea, ya entré como en un sentimiento de urgencia. O sea, ¿Y tu esposo voló a la Ciudad de México a alcanzarte? No, en ese momento yo me regresé a Tijuana. Igual que porque tú, el doctor pues, me dijo, tranquila, o sea, el tumor no va a crecer de aquí a 2 semanas, en 2 semanas te vienes, lo mismo, va a ser cirugía primero y después vamos a implementar ya los tratamientos, que fue cuando ya nos empezó a hablar de que sí iba a ser necesario tratamientos de quimio, la cantidad de sesiones, ya nos empezó a explicar él las opciones, ¿no? Obviamente ya el tratamiento clínico pues ya fue aquí en Tijuana, pero cuando yo me regreso, pues la primera que traía a escena fue mi suegra adorada. Mira que quiero llorar. Que fue un apoyo impresionante. Y igual que mi hermana, mi mamá, o sea, todos. Pero llego yo a Tijuana, gracias. Llego a Tijuana y bueno, doy la noticia, ¿no? Que pues no fue como Bárbara de reunirlos a todos. Yo ya había dado la noticia por WhatsApp, por teléfono, por videollamada, y porque estaba allá, ¿no? Y pues sí, tenía que decirlo, tenía que avisarlo. Y de alguna manera pues no te tocó ser la primera, ¿no? Entonces aunque estaba duro, ya había alguien delante de ti que
Que ya pues tenía pues ventaja en algo. Y sí, nos estuve yo aquí 2 semanas, tranquila, la verdad, muy tranquila, con mucha paz. Es ahí donde empiezas a experimentar pues realmente tu fe, ¿no? Es donde empiezas a realmente decir, bueno, voy a confiar o no voy a confiar, ¿no? O sea, todo lo que Dios ha hecho en el pasado y cómo no lo va a volver a hacer ahora en este momento y con este proceso, ¿no? Y ya habíamos estado, pues de alguna manera, orando y creyendo por la recuperación de mi hermana. Y obviamente empiezan las luchas, ¿no? Las luchas, mucha lucha de no, pero pues a lo mejor a ella le va a ir bien, pero pues tú no sabes todavía tu diagnóstico, a lo mejor no va a ser tan Como favorable como el de ella. Y empieza una serie de lucha mental horrible, ¿no? Donde la única manera de calmar esa lucha fue meterme en la palabra y o sea, literal, así llenarme todo el día. O sea, era ir a la Biblia en la mañana, ir a la palabra al ratito y en la... Forzar tus pensamientos. Forzarme constantemente y un enfoque completo en que yo sabía que esto iba a ser para bien. O sea, como la palabra bien dice, ¿no? Todo obra para bien. Entonces... Y sí había esos momentos de lucha, pero definitivamente había diferencia en, ahorita lo dijiste, ¿no? Estábamos orando por mi hermana y la palabra que estábamos declarando, pero ¿qué diferencia había de haberla declarado para ella a declararla para ti? Sí, qué fácil, o sea, es más fácil hasta cierto punto, ¿no? Es más fácil creerlo para alguien más que creerlo para ti misma. Es un proceso mucho más difícil que hasta ahorita no entiendo el por qué. O sea, no sí, sé porque seres humanos. Ahorita como lo que dices, ¿no? Las luchas y como habíamos estado orando por mi hermana, pues de alguna manera pues ya tenías ahí las escrituras y todas las cosas a lo mejor que podías haber declarado, pero sí, como para ti, obviamente. es más difícil creértelas para ti misma. O sea, sí es... No te sé decir por qué. Pues cada quien por la duda sus... que entra en tu corazón, por el temor, por tantas cosas, ¿no? Y lo puedes creer para otros tan fácilmente, pero a veces es bien difícil aplicarlo para ti y creerlo para ti. Entonces, la verdad es que ese tiempo que estuvimos en México, cuando a mí ya no me tocó la segunda parte de la recuperación de Bárbara en México, cuando ella se regresó, yo ya estaba en México otra vez para mi cirugía y a mí me acompañó mi suegra, se fue conmigo, otra vez le caímos a la tía, mi tía adorada que la primera vez nos cedió su recámara, tiene 2 recámaras y 3 recámaras, nos cedió a nosotros, le invadimos su cama, ella vive sola. Pero, o sea, bueno, nos acondicionó prácticamente todo su departamento para nosotras, casi. Y pobre, o sea, la sacamos de su cuarto, ella se instaló en la otra recámara, dormíamos, bueno, unas poquitas noches nos tocó dormir juntas ahí. Pero ya que yo me regresé, lo mismo. O sea, mi tía súper linda, de nuevo, nos aceptó, nos recibió en su casa, me hacen la cirugía, me estoy otros... que fueron 20 días aproximadamente. ¿Te sirvió la decisión que tomó Bárbara? Ya ves que ella nos platicó que ella subió a la mesa que iba a hacer. Y no sé si, por ejemplo, en tu caso, si lo subiste a la mesa o aprendiste de su experiencia. Fue muy rápido porque no, literalmente en ese momento que el doctor me dijo, Mariana, yo recomendaría el mismo camino que Bárbara ha tomado, le dije, va. O sea, yo no lo quiero ni pensar. Ni platicarlo con nadie, va. No, y obviamente mi esposo me apoyó, me decía, lo que tú decidas, o sea, lo que tú decidas, en eso caminamos y en eso creemos. Y prácticamente así fue, o sea, yo creo que no sé si a ti te hablé o no te hablé, o sea, no le dije a nadie, yo creo que nada más estaba en esa consulta, la decisión fue muy rápida, estuvo Marta, estuvo René también, mi prima, y no quise, fíjate, no quise consultar. Es más,
No, hiciste bien. Lo típico que incluso te dicen, oye, es que mejor una segunda opinión. No quiero. No quiero segunda opinión ni de médicos ni de nadie. No, la verdad es que sí tuvimos mucha paz con este doctor. Y más con la experiencia que ya te acababas de hacer una y no servía. Entonces, eso es cuidado donde uno se hace los estudios, ¿verdad? Este mismo médico había tratado a una de mis primas también. O sea, a mi prima, a René, ya la había tratado y... Entonces, te haces tu cirugía, pasan las 2 semanas, te regresas a tu casa. Y cuando regresan a su casa, ¿cómo es la dinámica ahora en su casa? Pues bueno, en mi caso, o sea, te dan, después de que te tienes una cirugía de este tipo, tienes que esperar cierto tiempo para iniciar la siguiente fase, ¿no? Del tratamiento que viene siendo la quimioterapia en nuestro caso. Entonces, como estábamos desfasadas nada más, yo me operé un 23 de octubre y Mariana se operó un 10 de diciembre. De noviembre. De noviembre, perdón. No, estábamos pues, bien poquito... bien pegaditas. Ajá, bien pegaditas. Entonces, pues íbamos prácticamente a empatar el tratamiento de quimio. Para hacerlo juntas. Sin querer queriendo. Porque resulta que a mí me dieron mi primer quimio el 29 de diciembre. Y me sentí bien ese día. Yo invité a mis papás a la casa. Yo les dije que yo quería pasar Año Nuevo con ellos. Como estábamos en pandemia, pues obviamente ni mis hermanas, nadie podía ir a mi casa. Yo estaba súper vulnerable con respecto al virus. Entonces, claro, recién operada. Le dije a mis papás que se vinieran a casa y hice de cenar y todo. O sea, me sentía súper bien. Y así fue. Fueron mis papás, cenaron en casa. Y el día de Año Nuevo, que fue el primero de enero, mi mamá nos invitó por separadas a todas a comer. Siempre mi mamá tiene menudo en casa el 1 de diciembre. Entonces, primero fuiste tú, después le seguí yo y creo que después Marta Verónica fue la última que comió ahí. El 1 de enero, ¿no? El 1 de enero. Sí. Pasó una semana y mi mamá con COVID. Sí. Y luego pasan unos días y yo con COVID. Pasan otros días y Mariana con COVID. Entonces, esto nos retrasó a ambas el tratamiento de... A mí el segundo, pues, porque ya me habían dado el primero, y yo no pude iniciar con el primero. Y Mariana no había podido iniciar. Y, por ejemplo, imagino que ustedes se hablaban, por ejemplo, imagino que había cosas que decías, oye, me siento así, es normal, te pasó esto. No, Meli, o sea, es que no, o sea, 24/7. Se estaban llamando por teléfono de lo que sentían, de lo que les dolía, de que si era normal, que no era normal. Sí, videollamadas con Marta Verónica, mi otra hermana, o sea, todo el día estábamos pegadas, las tres, o sea, siempre... Oye, Mariana, ya te y sientes esto. Y él, o sea, todo, no, pues sí, y ya te salió el otro. No, pues sí, o sea, todo ya te dio calentura, ya te... Sí. Y ya las aftas en la boca o sea, todo. ¿Quién es mayor de las dos? Okay. Entonces, ya, pues empezó la siguiente etapa, que fue la quimio. Las quimios. Esa fue aquí en Tijuana. Oye, pero yo digo, por el hecho de estar platicando ahorita con ustedes dos, o sea, totalmente, digo, tú eres la mayor, pero totalmente puedo ver cómo tú pasaste primero por las cosas y tú le estás diciendo, o sea, totalmente, ¿no? O sea, totalmente estoy viendo pues por los temperamentos y los caracteres. Oye, ¿y ya hiciste esto? Ajá. Sí. O sea, sí, esa fue la otra que ella tiene, o sea, ella tiene Bárbara ella investiga mucho, o sea, investiga mucho, lee mucho. Y yo también, pero ella más, o sea, ella yo creo que al triple de lo que yo. Y más por la experiencia médica que la experiencia que ella tiene, precisamente por el ámbito de trabajo en el que ella se desenvuelve. Entonces, yo le decía a veces, ya no me digas, ya no quiero saber. O sea, qué bueno todo lo que regañabas. Y luego me regañaba. Entonces le decía, no, es que hasta donde yo sé, hasta ahí déjame. O sea, hasta ahí quiero saber, ya no quiero saber más, ¿no? Sí, y es que es una sensación bien rara, como decía Mariana. Obviamente, yo ya me operé. Ay, mi biopsia salió, o sea, favorable. Ay, la cirugía salió bien. Y después o sea, falta, ¿no? Mi otra mitad.
Entonces, era siempre esperar, porque mi esposo, o sea, yo me decía a mí misma, mi esposo me decía, disfruta estos pequeños logros que tú estás teniendo. Y yo le decía, es que no puedo. O sea, es imposible lo que me estás pidiendo, porque mi otra mitad está también, o sea, estoy en espera de que a ella también le salga bien esto, ¿no? Entonces, pero sí llegó un momento en el que tuvimos que decidir las dos, por el bien de las dos, tomar nuestro camino y quedarnos en nuestro carril cada una, ¿no? ¿Y esos acuerdos en qué consistían? O sea, ¿qué cosas se estaban desgastando pues mira, que tuvieron que tomar ese acuerdo? Yo sí definitivamente puedo admitirte que yo quería que ella hiciera exactamente todo lo que yo estaba haciendo. Ok. Entonces, pues no, o sea, Ajá, sí sabes cómo, o sí, sea, no, y estás ya te mal. estabas desgastando porque no te hacía caso, pues. O porque se tardaba. O porque y yo, se ¿por qué te tardaba? tardas tanto? Ya haz la cita, ¿no? Okay, ya, sí. hazte el estudio rápido, ¿no? Y bueno, ¿Para qué esperas? Ajá, entonces, sí, o ya te compraste esto y ya compraste el otro, o ya... porque, pues digo, podemos... Ok, entonces obviamente eso, además de todo el problema, pues estaba desgastando también la relación, me imagino, ¿no? Sí, por eso te digo que decidimos en algún momento, o sea, yo, de alguna forma, ella le decía, ¿cómo dijimos? Tú lo tuyo, Tú yo lo lo tuyo mío. y yo lo mío, o sea, así. Y te porque amo, sí, ¿no? sí. Y obviamente hubo momentos donde, como el diagnóstico era, o fue tan similar, no fue el mismo diagnóstico, a pesar de que fue cáncer de mama, no, yo en mama derecha, ella en mama izquierda. Los psicólogos no sé qué dirán de esto, qué sabrán. Por ahí creo que hay algunas como vertientes, ¿no? O como estudios que se han hecho acerca de esto, del por qué en mama derecha, por qué en mama izquierda. Pero a pesar de que todos dirían, ay, pues es que es el mismo diagnóstico, sí y no. Sí y no. Entonces, sí había diferencias, pero también había muchas cosas similares donde hicimos lo mismo. O sea, prácticamente todo el tratamiento convencional o médico fue exactamente lo mismo. Si no hubieran platicado la una con la otra, ya te salió, ya se cerró, sientes eso, sientes el otro, ¿con quién lo hubieran platicado? Ay, no sé, buena pregunta. No Pues, hubiera, no, lo que no. pasa Pues es que o sea, en mi familia no había habido cáncer de mama, por ejemplo. Ok. Mi abuela materna lo atravesó, pero ella lo atravesó a los 60 y... o sea, tú dices, si nada más yo hubiera sido Sí, la sí, diagnosticada, ¿con quién me hubiera apoyado yo? En ese tipo de conversaciones que a lo mejor solamente pues alguien que lo esté pasando, ¿no? Ajá, exacto. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que nos sucede ahorita con personas que nos buscan, no? Oye, es que tú que ya lo viviste, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué que es me normal, que recomiendas? no es normal, que va Ajá. bien. Sí, y como yo, o sea, yo siempre me lo pensé de esta manera. Obviamente, o sea, yo decía, bueno, yo estoy diagnosticada, pero yo voy a estar bien, voy a hacer todo lo posible, todas las herramientas que se me presenten enfrente las voy a utilizar. La ciencia está aquí porque Dios la creó, lo alternativo y la comida y todo eso también está aquí porque Dios es perfecto y nos lo puso en esta tierra. Eso es lo que yo encuentre, investigue y obviamente mucho basado en lo que yo ya sé por mi trabajo. Dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y después decía yo, es que mi hermana también está diagnosticada. Y yo decía, qué suave que voy a poder compartir esto con ella. Pero luego después decía, pero no, o sea, no quiero, o sea, yo no quería desearle a ella que ella pasara por esto también, ¿no? Pero... Y luego te salió desobediente, entonces no, ¿cómo que jamás? lenta. Lenta, Es más bien. lenta. En procesar todo, Yo porque te entiendo finalmente perfecto, tengo una hermana mayor igual. no te metas con mi amiga Cintia. Oye, Ok, entonces, ya para avanzar en eso, entonces empezaron con las quimios juntas ya, con sí. el retraso del COVID y todo. Entonces, ¿se iban juntas a hacérselas? En algunas ocasiones sí, pero luego Ok. entrando en el tema de la pandemia, pues no podías llevar acompañantes como antes, que iba el paciente a la quimio y llegaba con el séquito de 15 acompañantes. Ahorita no, nomás podías llevar uno. Ok. Entonces, ella llegaba con su esposo, yo llegaba con mi esposo, nos conectaban en una sala ahí pegadas prácticamente. Y luego de repente, pues alguien más quería ir a acompañarnos, como Marta, mi hermana, o mi suegra. Entonces era, pues salte para que entre otro, ¿no? Ok. Entonces,
digo, no, en ese momento estábamos bien frustradas, ¿no? Porque queríamos a toda la familia ahí. Pero bueno, pues ahora sí que vas lidiando con cada situación que se va presentando. ¿Cuánto tiempo tuvieron quimioterapias? Fueron 8 sesiones de quimioterapias cada 21 días. Ok. Y ya obviamente ya tienen la remisión, ya están libres de cáncer, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo duró? Pues después de la quimio siguió la radio, que fueron 6 semanas. Ahí sí nos tuvimos que ir a la Ciudad de México nuevamente, 6 semanas. Y ahí sí, literal, pegadas a carne y hueso de dormir en una recámara juntas esas 6 semanas en casa de una prima, que también bien linda, hospedándonos, fueron... Pero ¿sabes qué? Fue un tiempo en la Ciudad de México tan increíble que pudimos vivir con Marta, mi hermana, la chica, que también se fue a acompañarnos. Bueno, de verdad que incluso físicamente nos sentíamos muy bien. O sea, a pesar de todo el proceso de medicamentos y la radiación y los químicos de las quimios, obviamente con sus secuelas y todo, pero nos sentíamos muy bien. O sea, nos salíamos a caminar media hora, no, 1 hora a veces, ahí por Reforma, todos los días. Íbamos, veníamos, o sea, nunca paró. Gracias a Dios, nunca llegamos a un punto de no tener fuerza, energía. Durante las quimios, pues sí, sus procesos normales, ¿no? Pero aún así, con todo lo alternativo que implementamos, porque sí lo implementamos juntas, llegó un punto en el que ya, infinidad de cosas, ¿no? Que pudimos implementar gracias a los conocimientos de mi hermana y obviamente a que, pues también, o sea, dije yo, no, pues le damos por ahí. O sea, si hemos visto el beneficio y todo lo que se ha logrado en la terapia donde ella trabaja, dije, pues, ¿por qué no? Claro. ¿Verdad? Ahora, una pregunta. Entonces, terminan con todo este proceso y de alguna manera, pues ya cuando las dan de alta, pueden decir que vuelven completamente a la realidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es la realidad ahora después de una mastectomía? O sea, pues híjole, tu identidad como mujer, cómo te afecta emocionalmente, psicológicamente, en tu cuerpo, en tu mente, y cómo verdaderamente es la vida igual o no. Pues bueno, obviamente la perspectiva de la vida, tus prioridades cambian radicalmente. A mí esto me ha enseñado, híjole, infinidad de cosas, o sea, a disfrutar cada momento. Por ejemplo, esto nos pasó durante pandemia, entonces deliciosamente pude disfrutar a mis hijos en mi casa. O sea, obviamente para ellos fue el no poder ir a la escuela y luego ver a mamá enferma, o sea, porque la verdad es que sí, durante las quimios sí hay días que no te puedes parar de cama, que no quieres comer, que estás vomitando, y que ellos, o sea, presenciaran eso todo el tiempo. No sé qué tan bueno, qué tan malo haya sido, pero te puedo decir que para mí fue un tiempo donde yo pude descansar en Dios y completamente sumergirme en todas esas promesas que Él nos estuvo dando constantemente a través de la palabra, a través de otras personas, a través de la oración. Sí. Mi hijo me decía, mamá, es que tengo 2 hijos, Cristian de 16, Juliana de 13, pues estaban más chiquitos, ¿no? Pero Cristian ha sido muy apegado a mí siempre. Yo siempre entraba al cuarto y, mamá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿qué te traigo? Mamá, ¿pero por qué estás así, mamá? Yo le decía, mira, esto que tú estás viendo, como me estás viendo, que no tengo cabello, que se me cayó todo, mis cejas, mira esto, el otro. Esto es producto de un medicamento que me están dando. No es producto del cáncer que yo ya no tengo, ¿no? Que ya me quitaron, que ya se fue de mi cuerpo, que Dios ya me sanó, que ya me quitó, ¿no? Le digo, el día que tú me veas en esa bicicleta estacionaria, ahí, haciendo ejercicio, es porque yo ya me siento perfectamente bien. O sea, el día que me veían haciendo ejercicio era así como que cambiaba toda la atmósfera de la casa. Que mamá ya se levantó de la cama, mamá ya está comiendo, mamá, ya sabes, ¿no? Entonces, son muchas enseñanzas, son muchos los cambios
en lo personal, y que, pues ojalá, no sé, digo, yo espero, yo decía, siempre nos decíamos mi hermana y yo, es que tenemos que ayudar a la gente, tenemos que dar nuestro testimonio, tenemos que hablar, tenemos que decir. Y después yo dije, ¿sabes qué? Dios va a obrar en esto y Él nos va a dar el momento en que nosotros nos podamos abrir sobre este tema y compartirlo con otras mujeres y enseñar, ¿no? Que lo están haciendo ahorita. Que lo estamos haciendo ahorita, efectivamente. Gracias a tu invitación, Mel. Ay, ¿no? Gracias por aceptar. Así es que, no, hombre, pues... Entonces, obviamente, o sea, ya cualquier cosa aparte de tu cuerpo, pues, queda tan lejos de, o sea, haber sentido la muerte cerca, haber estado en una cama, no haber disfrutado a tus hijos y todo ese riesgo, de alguna manera podemos entender que una parte de tu cuerpo pasa a segundo término. Oh, sí. Sí, totalmente. Aunque en el proceso que vas viendo los cambios, obviamente, la cirugía, por ejemplo, pues es una cirugía bastante pesada. Sí. Yo de repente le hablaba y le decía, es que esto es, o sea, me siento mutilada, o sea, como es una sensación muy, muy, muy dura, o sea, de verdad es un proceso muy duro pero lo vas pasando, lo vas aceptando, más que nada es eso, lo vas aceptando. Y obviamente me imagino que tu pareja también tiene mucho que ver. Ese soporte es increíble, o sea, el que tengas a alguien que te diga, yo te voy a amar, o sea, sea como sea, sí. De eso ni te preocupes, él me decía, ¿no? Mi esposo, o sea, si te quieres reconstruir, si no te quieres reconstruir, si quieres quedar planita, si no quieres nada, si sí quieres, o sea, lo que tú decidas, yo voy a estar sí o sí, yo te voy a amar tal cual, ¿no? Pero la aceptación empieza contigo misma, o sea, es esa parte de, y luego pues que a mí me salió cabello más delgadito y me cambió el cabello y yo la volteaba y le decía, ¿y tú por qué tienes tanto pelo? ¿No? y tantos cambios físicos que obviamente están los físicos y como dice Bárbara, están la parte emocional y espiritual donde Dios empieza a obrar y es ahí donde empieza a obrar Dios y entonces ya los cambios físicos empiezan a hacerse menores. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque empiezas a más bien agradecer lo que ya viviste, lo que ya sobreviviste, lo que ya atravesaste y que dices, o sea, aquí estoy. Pues, y valoras lo que tienes. Valoras lo que tienes, valoras los recursos que Dios te dio, las personas con las cuales Dios nos rodeó, ese apoyo. Eran, yo creo que miles de ángeles orando por nosotros, amigas, amigos, parientes, de verdad, gente que hasta ni yo, todavía me detiene gente a veces en la calle o incluso en la iglesia y me dice, Mariana, estuve orando por ustedes y la verdad no sé ni quién es la persona, o sea, ¿me explico? Sí. Eso es Dios, definitivamente. En todo, digo, el mundo, normalmente hay una palabra muy común, ¿no? Que es la resiliencia, ¿verdad? Que quiere decir que sales mejor de un proceso que como entraste. Y yo lo veo como siempre, obviamente, pues muchas veces pues Dios nos lleva a través de procesos que que no entendemos, pero luego dices, híjole, es que si no hubiera pasado eso, yo no fuera la persona que soy ahora. Entonces, la última pregunta para despedirnos, ¿qué parte de ustedes, o sea, se quedó en ese proceso? ¿Y qué mujer eres ahora que si no hubieras atravesado eso, la verdad, no fueras esa persona a la que Dios, pues, quería ahora sí que pulir y que saliera? Más bien es como, pues, tuvo propósito. Sí. O sea, pues era lo que tú decías ahorita, ¿no? Lo más maravilloso de esta situación o de este proceso ha sido no quiero decir como un salvavidas, pero así lo leí hace unos días en una frase que leí, que cuando tú cuentas tu testimonio a alguien o lo que tú atravesaste a alguien que está viviendo lo mismo o que está atravesando el mismo proceso, de alguna manera tú te conviertes como en una parte del salvavidas, ¿no? Para esa persona y sobre todo del trayecto. Entonces, la verdad es que ahorita para mí
el que alguien me llame y me pida un consejo, me pida orar por ella, o que yo me entere de alguien y que yo pueda ir y estar con esa persona, que con la cual ha sido con varias en este transcurso de 2, 3 años, varias mujeres que se nos han acercado. A Bárbara se le han acercado por su lado, a mí por mi lado, parientes. Sí, obviamente porque salieron completas de ese proceso, ¿no? Exacto. Salieron completas, salieron sanas, salieron agradecidas, salieron fortalecidas. Pero eso es lo que ya quedó del resultado y es lo que la gente, ¿verdad? Obviamente usa. Pero, por ejemplo, en tu persona, a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo estaba muy enfocada en estas cosas. Ajá. A lo mejor yo estaba muy enfocada en esas cosas y sin Dios, así, si no me meten en una cama y me meten cuchillo, o sea, la verdad hubiera seguido en esa, pues a lo mejor desenfocada y no tan enfocada en estas cosas, porque ya obviamente pues la gente pues las ve como están y pues obviamente les van a hablar, les van a pedir consejo y todo, pero internamente, ¿verdad? Internamente es donde uno verdaderamente sabe que definitivamente había cosas que se tenían que quedar. Y no es inmediato, no es inmediato el ¿cómo se llama? La transformación. Esa transformación o el descubrimiento del por qué o a lo que te llevó esto, la manera en que saliste, ¿no? Era lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Le digo, me dice, lo sigo descubriendo. Y sí es cierto. Sí. O sea, pues es que así es Dios. Vamos a ir descubriendo paulatinamente nuestro propósito. Y, pasó eso por eso. Sí, si no hubiera sido por eso, es eso, ¿no? Sí, pero cuando terminamos todo, que se acabó la quimio, que se acabó la radio, la verdad, nos volteamos a ver Mariana y yo y así de, ¿y qué sigue? Y empezamos a entrar así como que en un túnel de ansiedad y ambas, y me llamaba a mí, yo le llamaba a ella y yo le decía, es que no sé, me siento perdida. Y ya, después pasó eso. Y bien, y ok, no, vamos a enfocarnos ahora en esto, vamos a desintoxicarnos y para hacer esto vamos a por este lado, y o sea, encontramos nuestro camino, ¿no? Y ha sido como una transformación muy lenta, yo puedo decir desde mi parte, pero que al mismo tiempo me hace, por esa lentitud, me hace ver todo lo que he recorrido y estar tan feliz y tan plena conmigo misma de donde estoy como mujer, como mamá, como esposa, como hermana, que a lo mejor no lo hubiera visto, ¿no? La pandemia nos enseñó también muchas cosas y atravesar esto en pandemia fue algo... Doble porción de enseñanza. O sea, yo tenía años cruzando la línea, trabajando del otro lado de la frontera, como muchos miles y millones de personas lo hacen. Y finalmente la pandemia me permitió dejar de trabajar en San Diego, trabajar de casa, y pócatelas, ¿no? Me llega esto. Entonces dices tú, ¿qué tengo que aprender? Algo definitivamente tiene que salir de aquí, ¿no? Sí. Entonces... Sí, por ejemplo, si no te tocaba a ti es que... Perdón. A mí me definitivamente que si no hubiera sido por este proceso, una de las áreas en mi vida que creo yo que este proceso a mí me ha ayudado a descubrir muchas situaciones que como madre a lo mejor pude experimentar y definitivamente que si no hubiera sido a raíz de este proceso quizás no los hubiera descubierto, no los hubiera atravesado, y me ha ayudado muchísimo a poder, digo, obviamente el bendecir a otras mujeres. Claro. Eso está en mi corazón siempre, todo el tiempo. Desde antes y ahorita más todavía, con mayor intensidad. Pero toda esta parte que Dios ha trabajado en mí como mamá, empecé a lidiar mucho con las situaciones de culpa, como platicamos hace ratito. Y bueno, la verdad es que esta situación de culpa te puede llevar incluso a una enfermedad, o sea, a otra enfermedad. Y descubrí muchas cosas. Dios me permitió abrir mis ojos a muchas cosas que yo tuve que tratar. Cuando inicié con el diagnóstico, yo le decía a mi hermana, estamos juntas, vamos a orar juntas. Y sí, o sea, sí lo hicimos y sí fue así. Estábamos muy agarradas de Dios. Y yo ahora sí que confieso que estaba muy renuente a una ayuda psicológica, porque decía, no, es que yo sé que Dios está conmigo, Dios y yo. Dios, mi hermana y yo y nuestra familia, y vamos a salir adelante.
Sin embargo, a la hora que voy a terapia, que realmente dije, no, sí lo voy a hacer, porque yo creo que sí lo necesito. Gracias, Dios utilizó a una psicóloga que la verdad aprecio mucho y la utilizó también para conectarme en algunas áreas con Dios, con mi familia, con mis hijos y conmigo misma, ¿no? Que yo tenía que sanar. Y que estabas muy renuente a la terapia. Y que yo tenía que, definitivamente, tenía que salir todo eso para yo poder descubrir incluso todo lo que dice ahorita Bárbara, de los detalles que vamos descubriendo después de este proceso, ¿no? Que a lo mejor dices, pensaríamos que al día siguiente ya sabemos cuál fue el propósito de esto. No, la verdad es que no. O sea, te mentiría si yo te diría, ya descubrí. O sea, tenemos una vida para descubrirlo. Tenemos toda una vida, exacto. Entonces... Pero obviamente lo que pasa es que hay muchas personas que en medio de una situación así se llenan de culpa, se llenan de enojo, inclusive su fe es atacada, ¿no? Porque Dios no me guardó, porque Dios no me protegió, ¿por qué me pasó eso a mí? Y creo que eso nunca pasó, fíjate. Y se enfrascan en el problema y verdaderamente ni siquiera se enfocan verdaderamente, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, no? O sea, o qué quieres tratar, porque ¿qué me quieres enseñar, no? Y tú lo dijiste ahorita, bueno, ¿qué voy a aprender en esto? Sí. Y como eso, obviamente, la familia y Dios las mantuvo muy enfocadas. Entonces, obviamente, digo, lo que yo rescato yo, gracias a Dios, no he pasado por esos procesos, pero pues no, y aprender sabiamente a través de ustedes. Pero vemos que totalmente se necesita una red de apoyo. Uy, sí. ¿Verdad? Una red de apoyo en familia, en gente que conoces, en red de apoyo en oración, en palabra, en motivación. También alguien que haya tenido la experiencia y que haya pasado y que te... Muy importante. También otra cosa que aprendimos, que aprendí yo, es como abrirle la puerta pues a una terapia, no necesariamente casarte con pues con la palabra, por muy madura espiritual que uno pueda ver, sino como darte también la oportunidad de, bueno, a lo mejor no lo sé todo, ¿no? Exacto. A lo mejor sí ocupo ayuda. Sí, a lo mejor. Sí. Entonces, tomar toda la ayuda necesaria que se pueda. Y ahora sí, por último, ¿qué consejo cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a una mujer que está pasando por esto? Bueno, vamos a hacer algo. Una me dice uno y la otra me dice cuál es el mejor consejo que le puedes dar a la persona que está cerca de una persona que está pasando por eso. Okay. No sé cómo se la quieren repartir. Pues, híjole, es mucho, pero a lo mejor yo le diría a esta persona que está atravesando o iniciando su proceso de diagnóstico es confía en el proceso, confía en la ciencia. Definitivamente, híjole, en mi caso, en el caso de Mariana y mío, lo que yo puedo así palpar todavía es esa red de apoyo que nosotros tuvimos y que en ningún momento dudamos en pedir ayuda, ¿sabes? Oye, gorda, Marta, necesito esto. O sea, hoy por ti, mañana por alguien más. O sea, déjate ayudar. Sí. Permite recibir, o sea, recibe ese consejo, recibe esa ayuda, me llevaban, ya sabes, fruta a la casa, o mandado a la casa. O sea, todo eso dices, wow, o sea, fuimos tan amadas y tan acogidas por todo mundo. Llegaba mi prima a dejarme flores, otra prima que nos organizó todo un evento. O sea, y una persona que no tiene familia, por ejemplo, que no tiene ¿qué le podríamos decir ahí? Hay muchas organizaciones, muchas organizaciones sin fines de lucro que se dedican que se conecte una organización. Apoyo, sí. Okay. Y aquí estamos, Bárbara y yo también. Aquí también están ellas, ahí van a poner sus contactos. Aquí estamos, Bárbara y yo. No, de verdad es que sí. O sea, aquí estamos para y ese es el anhelo de nuestro corazón, la verdad, ser de bendición para muchos. En cuanto a alguien que algún familiar que esté cerca, por la manera en que yo vi el apoyo, como cada persona es diferente, ¿no? Como hay personas que te llevan flores y de la puerta te dicen, te traigo flores, bye. O sea, eso fue. Entonces,
el no pensar que, ay, no, es que no la voy a molestar, es que no le voy a hablar, o un familiar, es que no sé hasta dónde, o sea, que tu corazón te guíe de verdad, a ser intencional en apoyar hasta en lo más sencillo, como de verdad, prepararle un tecito a la persona. O sea, una llamada. Una llamada, Sí, mi mamá se frustraba mucho porque obviamente en eso podía partir en dos. Entonces Marta, mi hermana, le decía, mamá, es que nadie te está diciendo que tienes que estar al mismo tiempo con las dos. Pues, o sea, ve un rato con Mariana, luego ve un rato con Bárbara. Ya sabíamos que mi papá ni siquiera nos iba a avisar si iba a llegar o no. Él llegaba, se metía a la cama con nosotros y me decía, pásame un pie, te voy a sobar el pie. O acércate y te voy a sobar la espalda. O sea, ese tipo de cosas para mí eran... Y sobre todo, algo que yo voy a agregar es respetar las decisiones con respecto a cómo quieras tratarte tu enfermedad. Respetarlo. Sí, no estar ahí encima de la persona. Haz eso, sí. Sino respetar a la persona. Hoy sí, suficientemente difícil es tomar una decisión como para que todavía le bueno, pues yo sé que te voy a decir mucho más, pero yo creo que eso, híjole, eso abarca muchísimo. Espero todo este episodio ha sido de mucha bendición para las mujeres que están pasando eso, familiares, esposos, amigos que están teniendo un familiar, que sepan cómo de alguna manera poder apoyar y dar amor. Si te gustó el episodio, dale like y comparte y nos vemos a la próxima. Bye.